Muy buenas noches y bienvenidos desde los miembros de esta iglesia. Nos encanta que puedan estar con nosotros este Viernes Santo. Antes de empezar, vamos a pasar con unos detalles. Les pedimos que por favor apaguen sus celulares para que no interfieran con el sistema de sonido. Ahora estamos listos para una noche llena de inspiración y de alegría. Me gustaría darle gracias al organista Tom Peters de la Tercera Iglesia. Se puede escuchar más de su música de Tom en los servicios del domingo y de los miércoles. Hoy le damos la bienvenida a un cuarteto de cantantes que tienen un montón de talento, de ópera y otros géneros musicales. Emily Elliott, aquí con nosotros. Blake Solfo también. Y John Schenkel. Ellos nos van a alegrar con canciones muy apropiadas para el tema de Pascua. Quizás le invitamos a ustedes a participar también. Ahora comenzamos con la música. Voy a leer unos pasajes del libro Ciencia y Salud con llaves a la escritura por Mary Baker Eddy, la fundadora de la ciencia cristiana. Jesús enseñó el camino de la vida por medio de la demostración para que pudiéramos comprender cómo este principio divino sana a los enfermos, echa fuera el error y triunfa sobre la muerte. Come to the mountain, Jesus is preaching, sharing the gospel of love and peace, sharing the gospel of peace. Come to the lakeside, Jesus is healing, come touch the teacher of Galilee. Come to the lakeside, truth is revealing, wonders of mercy so rich and free, mercy so rich and free. Come to the mountain, come rest in the Lord. Come, seekers of grace, come to the place where hope is restored. Come to where hope is restored. Come to the journey, Jesus is calling. Take up your cross and follow me. Come to the journey, walk in his footsteps. Trust in the shepherd wherever he leads. Trust him wherever he leads. Trust in the Lord. Trust him wherever he leads. Trust in the Lord with all your heart. With all your heart. With all your heart. Your heart. Trust the Lord. Cuando el Cristo cambia una creencia de pecado o de enfermedad en una creencia mejor, entonces la creencia se disuelve en comprensión espiritual y el pecado, la enfermedad y la muerte desaparecen. That I may see, show me the truth you have for me.
La verdadera idea de Dios da la comprensión verdadera de la vida y el amor. Despoja el sepulcro de su victoria. Quita todo pecado y el engaño de que hay otras mentes y destruye la mortalidad. La demostración final de la verdad que Jesús enseñó y por la cual fue crucificado abrió una nueva era para el mundo. Jesus lives, God's power proclaim. Alleluia, praise His name. We're rejoicing every day. Love has rolled the stone away.
As a public speaker, Lona Ingerson Esta served on the charla board of se llama lectureship for ¿Por the qué Mother es Church, sagrado el the First Viernes Church of Christ Santo? Scientist Y in estado Boston, por Yona Massachusetts. Ingerson. Prior to entering the full-time practice Yona of es Christian parte de la Science, mesa Lona was an directiva de actress, Iglesia Primera, appearing in la Iglesia movies, Madre on stage, on television, de la and Ciencia on radio. Cristiana en Please Boston, help me welcome tonight Massachusetts. Lona Ingerson. Vamos a darle una muy bienvenida a Lona Ingerson. Gracias. Hola a todos. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Sean donde sea, en sus salas, en sus casas o aquí también en la iglesia. Muchas gracias por esa introducción, pero ¿de quién estaban hablando? Ay, qué interesante, estaban hablando de mí. Pero usted dijo que he sido de la ciencia cristiana desde que nací, pero realmente empecé en esta religión cuando tenía 2 añitos y medio. Antes estaba un poco confundida con temas de la espiritualidad. No sabía por qué el Viernes Santo se llama Viernes Santo. ¿Por qué es sagrado? En inglés le llamamos el Buen Viernes. ¿Pero qué tiene de bueno? Hoy les voy a cantar esta historia de principio a fin. ¿Por qué la resurrección? Vamos a hablar de por qué. ¿Por qué teníamos que tener una resurrección? Habían algunas razones. En primer lugar, habían profecías. Pero también Jesús, que podría ascender, ¿por qué tenía que pasar por eso? Pasó por eso, por nosotros, para ti y para mí. Él nos estaba dando las pruebas que necesitábamos, pruebas de las cosas más importantes, cosas que nunca hablamos ni con la familia ni con nuestros mejores amigos. Se trata de la pregunta, ¿la vida es eterna o no? Más de 30 veces en la Biblia dicen, la vida sí es eterno. Pero Jesús tenía que darnos pruebas de esto. Depende de nosotros creer o no creer. Creo que tenemos 3 tipos de personas aquí en el público. Tenemos personas que son muy creyentes, que son muy fieles. Creen en las palabras de la Biblia. Solo necesitan ver la vida de Jesús para creer que la vida sí es eterna. Luego tenemos personas que no creen o quizás nunca habían escuchado de la eternidad y de la vida o de la resurrección. Desconocen lo que es la Pascua. Y creo que hay mucha gente que desconocen los detalles y las razones de por qué es sagrado el Viernes Santo. Y me encantaría si todos en el público pudiese encontrar algo en esta charla, en la siguiente hora, algún detalle que no sabían antes sobre esta hermosa historia. Y para los que sí tenemos todos los detalles, los datos sobre la resurrección, pero realmente sabemos cómo pasó. ¿Cuáles eran los sucedidos de este evento tan importante? Durante la próxima hora, me gustaría que también las personas que no creen o que desconocen todos los detalles también se enteran de por qué es importante. Que se revelan unas de las verdades muy importantes de Mateo, de Marcos, de Lucas, de Juan, que fueron testigos, que estaban ahí para verlo o que lo escuchaban y lo documentaban. Todos ellos documentaban esta historia, todos lo contaron
por sus perspectivas, pero también todos coincidían. Todos coincidían en esta importante historia. Aquí vamos a repasar sobre lo básico de cada historia y ver qué es lo que tienen en común las historias como contaban estos hombres de la Biblia. En primer lugar, quiero hablar con ustedes sobre la idea de creer. Hay un poema escrito por William Carruth que me gustaría compartir con ustedes. Se llama Cada uno en su propia lengua. Una niebla de fuego y un planeta, un cristal y una célula, una medusa y un dinosaurio. El cielo infinito y tierno, el tinte maduro y rico de los campos de maíz, y los gansos salvajes navegando alto por el altiplano y las tierras bajas. El encanto de la vara de oro. Algunos de nosotros lo llamamos otoño y otros lo llaman Dios. Un piquete congelado en servicio, una madre hambrienta con su hijo. Sócrates bebiendo la cicuta, Jesús siempre guardando la ternura, y millones que humildes y sin nombre en el camino recto, duro, caminaban. Algunos lo llaman consagración y otros lo llaman Dios. Bueno, aquí escuchamos una interpretación de Pascua. ¿Pero qué realmente es Pascua? Pascua no empezó con la crucifixión. Inició unos 1000 años antes de eso, en las profecías de los ancianos. Todas esas profecías llegaban a cumplirse. Más de 300 profecías se escribían sobre Jesús y todos eran cumplidos. Aquí no voy a pasar todos esos 300 profecías porque ya después todos van a querer ir a su casa a cenar, pero voy a repasar algunos detalles. Isaías profetizó que sería un descendiente del rey David, y él era. Miqueas profetizó que naciera en Belén, y él era. Juan el Bautista también lo hizo. David profetizó que los soldados dividirían sus vestiduras y echarían lotes para ellos, y lo hicieron. Y se van a dar cuenta que Jesús cuidaba mucho sus palabras. Profecían que lo iban a odiar, lo iban a llegar a odiar, y él lo sabía. Algo muy interesante que decían también, profetizaban, que no se iba a romper ningún hueso de él. También eso muy interesante, no pasó. También quiero enfatizar que en esos tiempos teníamos a Jesús ahí colgado en la cruz, al lado de 2 criminales. Ya después de que pasó la crucifixión, tenían que examinar los cuerpos de los 3. Los primeros 2 no eran muertos. Tenían que romperle los huesos para asegurar que ya se habían muerto. Creo que nadie aquí ha estado en una cruz así, pero es un proceso largo y difícil. Al momento de romperles los huesos a esos 2 hombres que eran acusados de ser criminales, murieron en el instante. Entonces, cuando llegaban a Jesús, para asegurarse que él también se había muerto,
perforaban sus manos y sus pies. Y de ahí corría la sangre. Pero de igual manera, ahí se cumplía otra profecía, que Jesús, el Hijo de Dios, iba a tener las manos y los pies perforados. También profecían, como Zacarías decía, que el rey venía justo y victorioso, pero también humilde, montado en un burro, incluso en el potro de un burro. Y aquí estaba el cumplimiento de esa profecía, tal como fue registrada por Juan y Mateo. Les comento eso, que al principio adoraban a Jesús, pero después, en el Viernes Santo, llegaban el mismo público que antes adoraban a Jesús y llegaban a gritarle, a condenarle al rey de los humanos. Y los que han estudiado la Biblia y la historia no saben exactamente por qué, pero decían que esa misma gente habían sido manipulados. Todos los demás engañaban con los impuestos, todos los demás vivían así un engaño. De igual manera, nosotros en la vida actual decimos eso a nuestros jóvenes. A los teenagers le decimos, no siguen a lo que hacen los demás. Deciden ustedes por sí mismos. También los adultos deberían seguir ese consejo tan sabio. De igual manera, hay una historia de unas ratas, unos animales pequeños, que le sigan la multitud le sigue a uno que se va y se suicida por una montaña cuando se tira. Pero siguen al líder. Los científicos dicen que a veces los humanos también siguen al líder como hacen esos animalitos. Pero ahí hay una historia que podríamos aplicar a nuestra vida actual. Ahora vamos a ver esta historia, lo vamos a explorar un poquito más. Nos acordamos que Judas lo traicionó, hizo un trueque. Él sabía que Jesús representaba algo importante para los que estaban en control del pueblo y tenían miedo del poder de Jesús. Entonces Judas se acordó de traicionarle a Jesús por unos 30 pedazos, por unas 30 monedas, unos 30 pedazos de plata. Eso es equivalente a unos 600 pesos o $600 hoy en día. Y solo por esa cantidad, Judas traicionó a Jesús. Y este evento, ahora le decimos la cena final. Esta escena se desarrolló en silencio en una reunión privada entre Judas y los principales sacerdotes. Como todos los demás concerniente al Maestro, fue profetizado también. Igual Jesús formaba parte de esa profecía. Decía y Jesús sabía y decía, uno de ustedes me van a traicionar.
pero no entró a diálogos. Cuando llegó el momento, no entró a engaños. Solo lo declaraba y decía, así sea. Él sabía que los discípulos se iban a confundir. Iban a dudarse cada uno de ellos enfrentando esta situación. Eso me hace pensar en dos tipos de pecados. Un pecado en donde omites algo y otro pecado en donde realmente cometes un error. Hablando de la primera, cuando dejamos de mencionar algo, es algo parecido a lo que hacían los discípulos. Quizás no traicionaban a Jesús como lo hizo Judas, vendiendo su sangre por 30 pedazos de plata, pero los demás discípulos no la apoyaban. Es más, le daban vergüenza de ser identificados con Jesús. Y así, después de la cena, ellos fueron al Monte de Olivas. El Monte de Olivas no es tan alto y ellos iban allá a cantar himnos. Y ahí cerca está el jardín de Getsemaní. Y los discípulos y Jesús estaban ahí después de la cena. Y ahí encontraban a Jesús, diciendo, todos ustedes serán ofendidos por mí esta noche. Usamos el término ofendido para indicar que nuestros sentimientos serán heridos y estaban a punto de ser lastimados a lo grande. Y Jesús decía así, porque está escrito, heriré al pastor. O sea, Jesús era el pastor, y las ovejas del rebaño serán dispersadas al extranjero. Pero luego, después de que yo resucité, iré antes a ustedes, a Galilea. Él sabía muy bien que se levantaría de nuevo. Y les decía todo, aunque ellos realmente no entendían bien. Y ahora Pedro hablaba. Jesús había dicho que se dispersarían y Pedro quería asegurarle que será fiel, aunque eso signifique su muerte. Él dijo, y cito, aunque todos los hombres se ofenderán por ti, sin embargo, nunca me ofenderé. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro le dijo, aunque muera contigo, sin embargo, no te negaré. Igualmente dijeron también todos los discípulos. Pero justo después de esas palabras, los discípulos se fueron tan rápido que se podían y realmente abandonaron a Jesús. Y aunque Pedro dijo que se iba a quedar, aunque significaba su muerte, Jesús sabía que eso no iba a ser. Y realmente se sentía mal Jesús, porque Pedro era como su mejor amigo. Como profetizaba Isaías, no es un enemigo que me hace daño o que se burla de mí. Yo podría soportarlo. No son mis enemigos quienes me insultan tan arrogantemente. Podría haberme escondido de ellos. En cambio, eres tú, mi igual, mi compañero, mi mejor amigo, íntimo. ¿Podemos imaginar si alguien nos traicionaba así a ese grado? ¿Podríamos volver a amarles? Jesús podría. Bueno, regresamos al lugar de Getsemaní.
Jesús pedía a que estuvieran todos ellos velando con él y llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y les dijo: vengan a un lado conmigo, apóyame ahora, vamos a orar. Y en ese momento Jesús llegó al piso, a la tierra. Se puso su cara ahí en la tierra de estar con tanto miedo, con tanto sufrimiento. Y pidió a estos tres que se quedaban con él a verlo. Yo creo que él no quería que ellos lo vieran así tirado en la tierra, pero necesitaba de su apoyo. Yo creo que por eso él les pedía que lo acompañaran. Ya todos nosotros sabemos la siguiente parte de esta historia. Cuando Jesús vio, los tres se habían quedado dormidos. Y si Jesús les preguntaba: ¿ustedes duerman? ¿No podrían mirar una hora? ¿No podrían velar una hora conmigo? Y aquí hay otra que escuchamos mucho. Dijo: el espíritu es rico, pero la carne es débil. Eso lo escuchamos mucho en la vida actual. Esos discípulos no sabían cómo contestarle a Jesús, ni sabían sobre qué orar, y por eso se quedaban dormidos. Y cuando regresó Jesús, él solo dijo: siguen descansando. Pero solo una cosa les pedía, y aquí regresamos al pecado de la omisión. No es algo que hicieron mal, pero es algo que no hicieron bien. Ponen su necesidad de dormir por delante de su necesidad de apoyo espiritual. Podríamos ser bastante justos con esa pregunta, pero todo lo que pidió fue una hora. Esa es la duración de la mayoría de los servicios religiosos, pero la asistencia a la iglesia en general se está reduciendo hoy en día. Ya tenemos muchas otras cosas que hacer, prioridades, ¿verdad? ¿No puedes ver una hora? Pregunta bastante actual. ¿No creen ustedes? Mira, para ser honesto, tenemos muchos pretextos para no dar una hora de nuestro tiempo. Pero sería un gran beneficio a nuestras iglesias si podríamos dedicar esa hora cada semana a la iglesia. ¿Saben qué? Me pregunto, ¿por qué los terroristas siempre hacen cosas en contra de la iglesia? ¿Por qué planean una bomba, un ataque a una iglesia? ¿Y por qué? Si esas personas, los fieles, también son fieles. Yo creo que la respuesta está dentro de cada uno de nosotros. Nosotros deberíamos ver que esa gente, la gente de la iglesia, ellos son los que deberíamos apoyar cada día con nuestras oraciones. Jesús dijo: la hora ha llegado. Dijo: lo humano cediendo a lo divino. El amor no se encuentra respuesta, pero sigue siendo amor. Y ahora regresamos a esta historia. ¿Cómo es que traicionó Judas a Jesús? ¿Cómo lo hizo? Lo hizo con un beso. Inmediatamente
la gente llegó encima de Jesús y lo llevó preso. Así como escribían, tan pronto como llegó, fue directo hacia él y le dijo, Maestro, Maestro, y lo besé. Y justo cuando los soldados lo llevaban preso, Lucas agrega, cuando los que estaban cerca de él vieron que lo seguiría y le dijeron, Señor, ¿debemos herir con la espada? Y uno de ellos hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y respondiendo Jesús dijo, dejad hasta aquí, y le tocó la oreja y lo sanó. No solo Jesús no se defendió, pero también él no dejaba que hacían daño a los soldados que le estaban llevando a Jesús a su muerte. Ahora le queremos comentar, quiero explorar un poquito más ese detalle. Nosotros aquí en la Iglesia de la Ciencia Cristiana somos una iglesia que se dedica y se basa en la Biblia. Pero también tenemos otro libro que nos ha ayudado mucho a entender la Biblia, que se llama Ciencia y Salud con llave a la Escritura, y es escrito por nuestra fundadora Mary Baker Eddy. Y pienso mucho en el título, Ciencia y Salud con llave a la Escritura. ¿Qué es una llave? Una llave nos abre la puerta al tesoro. En este caso, este libro es una llave que nos abre la puerta a los tesoros de la Biblia. De igual manera, de este libro quiero citar la definición de Getsemaní que encontramos en este libro que escribió la fundadora de nuestra religión. Ella lo define así. Ay del paciente, lo humano cediendo a lo divino. El amor no encuentra respuesta, pero sigue siendo amor. ¿Alguna vez algunos de ustedes han tenido una experiencia de Getsemaní donde alguien te decepcionó y todavía puedes amarlos? No amarlos sería un pecado de omisión, ¿no es así? Jesús todavía amaba a sus discípulos, aunque lo decepcionaron. Por supuesto que lo hizo. Fue el amor más importante para Jesús. Bien, no sabemos mucho sobre Jesús. Sabemos un poco sobre su nacimiento. Sabemos que su papá era un carpintero y que Jesús le ayudaba a su papá en la carpintería. Pero no sabemos mucho más. Pero pensando en esos detalles, me gustaría compartir un poema con ustedes, escrito por Alice Jacqueline Shaw. Así va. ¿Qué es el amor? Esta conversación en Nazaret. Bien, eso es una cosa difícil de ser. Ser un artesano, un carpintero. Eso es amor. Había un carpintero una vez bajo el pueblo, a quien amaba su trabajo. Él tenía razón en eso. Escuché que su avión y su martillo van todo el día. A la noche salió antes de la puerta y se sintió al margen con nosotros y hablaba. Él usó este instante para hablar del amor, el amor frecuente. Él sostuvo ese amor y fue algo diferente del pensamiento común. El uso para un decir de la perfección, del amor, quería decir o significaba
todo que debe ser perfecto. Es un dicho difícil. No sé lo que se hace de él. Se fue de aquí después de un rato. Entonces estaba lejos de sí mismo durante 10 años, pero lo escuchó y decían que ella fue con su madre a Jerusalén. A menudo pensaban en él, pensaban en la perfección. Es una gran palabra. Solo Dios es perfecto como lo veo. Este hombre dijo, podemos ser perfectos. También eso es si nos amamos. Probó lo bastante fuerte. Vio a Dios por la mañana, al mediodía y por la noche. Pero el amor también es duro. Puedes amar un hombre, o puedes amar un hombre que es un ladrón, que te traicione. ¿Puedes amarlo así como Jesús amó? ¿Puedes amar a aquellos? Le pedí que se lo pidiera y me miró con esos grandes ojos. Quiero regresar a la historia de Getsemaní. Luego Jesús tuvo otra pregunta para los soldados de Getsemaní. Salís como contra un ladrón, con espadas y con bastones para llevarme. Todos los días estuve contigo en el templo enseñando, y no me llevaste, pero las escrituras deben cumplirse. Las escrituras deben cumplirse. Ahí está otra vez la profecía. Y todos lo abandonaron y huyeron. Los discípulos se dividen en esencia. El calor se calentó y salieron de la cocina, todos menos Pedro, que andaba por ahí, en secreto, sin dejarse conocer como un seguidor de Jesús. Y ahora quiero compartir con ustedes otro poema que escribí que se llama Déjà Vu, o como decía Yogi Berra, Déjà Vu otra vez. Déjà Vu. Cuando Jesús estaba siendo llevado al palacio del sumo sacerdote, como decía en Juan 18, Pedro se quedó en la puerta. Y cuando le preguntaban si era uno de los discípulos, como cita Juan, Pedro le negó y dijo, yo no soy. Y afuera, donde los soldados y los sirvientes hicieron un fuego, como decía Juan, Simón Pedro se puso de pie con ellos. Y el gallo cantó. Y cuando Jesús fue enviado atado al sumo sacerdote, Simón Pedro se puso de pie. Déjà vu de nuevo, como diría Yogi Berra. Y ahora me pregunto, ¿estoy escuchando las voces de los ángeles? Un distante kikiriki. Y aquí viene la prueba. ¿Están listos para el juicio? ¿Han escuchado el término corte de canguro? Bueno, esto fue un ejemplo absoluto de este tipo de corte. Por cierto, cuando entregaron Jesús a Poncio Pilato, el gobernador, Pilato no solicitó ese trabajo y estoy seguro de que le hubiera encantado entregárselo a otra persona, pero fue el gobernador designado legalmente en ese tiempo y César el rey podría quitarle trabajo en un instante. Entonces, él le preguntaba a Jesús si él se consideraba el rey de los judíos. Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y cuando fue acusado de los principales sacerdotes y ancianos, no respondió nada. Entonces Pilato le dijo, ¿no oyes cuántas cosas atestiguan contra ti? Te acusan de tantas cosas.
Eso nos recuerda, o sea, ¿cuántos de nosotros han negado nuestras acciones? Pero aquí en este caso, Jesús no negaba nada, no decía ni una sola palabra. Y mientras tanto, Judas empezaba a arrepentirse. Como a veces nosotros también nos arrepentimos cuando compramos quizás un auto usado. No funciona y queremos que nos regresen el dinero. De igual manera, Judas intentó que le regresaran el dinero, pero tampoco le funcionaba. Él se daba cuenta de lo que había hecho. Se daba cuenta de que era una travestía y regresaba al templo y intentaba regresar a esos 30 pedazos de plata. Y se burlaban de él. Decían, tenemos lo que queríamos, tenemos a Jesús. ¿Y qué iba a hacer entonces Judas en este momento? Tiraba esos 30 pedazos de plata en el piso del templo. Y salió del templo y se suicidó, se colgó. Así nos cuentan la Biblia. Decía que nunca quería haber nacido. ¿Y qué iban a hacer los sacerdotes con ese dinero obtenido ilícitamente? Se ha llamado dinero de sangre. Tenían un lugar para enterrar a las personas que no tienen fondos para enterrarlos, extraños, indigentes. Y se llamaban ese campo de sangre. Hasta hoy en día así le siguen diciendo el campo de sangre. Y tomaban las 30 piezas de plata y los guardaban ahí. Eso era el precio del que era valorado, a quien valoraban de los hijos de Israel. Y los dio para el campo del alfarero, el campo de sangre. Y Jesús se puso delante del gobernador, y el gobernador le volvió a preguntar, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y cuando fue acusado de los principales sacerdotes y ancianos, no respondió nada. Yo creo que Pilato quería que Jesús hablara, quería realmente quizás ayudarle. Sin embargo, Jesús no iba a abrir la boca. Jesús en su infinita sabiduría se negó a quedar atrapado en un diálogo inane, cuando sabía muy bien que no importaba lo que dijera, que iba a ser crucificado y que no iba a entregarles municiones para discutir. Bueno, ahora en esta fiesta el gobernador solía liberar el prisionero del pueblo a quien quisieran. Tenía 2 opciones. Podría liberar a Barrabás o podía liberar a Jesús, pero él era un político y obviamente tenía que hacer lo que la gente quería, de cierta manera. Y cuando se reunieron, Pilato les dijo, como dice en la Biblia, ¿a quién queréis que os suelte? ¿Barrabás o Jesús, que se llama Cristo? Cuando lo sentaron al tribunal, su esposa le envió y le dijo, no tengas nada que ver con ese hombre justo, porque hoy he sufrido muchas cosas en un sueño gracias a él. Bueno, él respondió así el gobernador, ¿de cuál de los 2 queréis que os suelte? Y ellos decían Barrabás. Y entonces Pilatos les dijo, ¿qué haré entonces con Jesús, que se llama el Cristo? Y todos le dijeron, sea crucificado. Y el gobernador dijo, ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho Jesús? Mas ellos gritaban.
y más decían, sea crucificado. Y en ese momento el público se volvía loco. Y en este momento Pilato hizo algo que quedó grabado en la historia para siempre. Vio que no podía prevalecer en nada. Entonces se hizo un tumulto, tomó agua y se lavó las manos delante de la multitud, diciendo, soy inocente de la sangre de esta persona justa. Y el público dijo, la sangre será sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y así Pilato cedió a la presión de los sumos sacerdotes y liberó a Barrabás y se lavó las manos. No sabemos mucho de qué pasó después, solo que justo unos años después, cuando Pilato tenía 40, lo encontraron muerto, ahogado en un río. Y pensaban que una de las dos cosas, se había suicidado o lo habían matado. Quizás porque él mismo luego se convertía al cristianismo. Bueno, regresando al cuento, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, lo entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaban a Jesús a la sala común y se burlaban de él. Y lo despojaron y le pusieron una túnica de escarlata. Lo hacían para burlarse de él. Y cuando le pusieron una corona de espinas, lo hemos visto en las fotos y los dibujos, espinas que le hacían sangrar la cabeza. Y después de que le pusieron todo esto, se cayeron en sus pies de rodillas, se arrodillaban y decían burlándose, salve el rey de los judíos, y escupieron sobre él y lo tomaban la caña y lo hicieron sobre la cabeza. Le golpeaban, le ofrecían veneno, burlando más de él y por supuesto Jesús se negó. Era todo casi increíble. El nivel de terror de esta escena casi no podemos imaginar hoy en día. Y sabemos que, como decían las profecías, dividían su ropa y lo llevaban a Jesús a Sirín. Lo llevaban a Golgata, el lugar de la calavera. Y al momento de la crucifixión, Jesús empezaba a decir unas cosas. Una cosa que todos sabemos que dijo era, quizás lo más famoso, Elí, Elí, lama sabachthani, es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los que estaban ahí, cuando oyeron eso, dijeron, este hombre se llama Elías. Veamos si Elías vendrá a salvarlo. Y Jesús, cuando había vuelto a llorar a gran voz, se rindió al fantasma. Y uno de los apóstoles decían, durante este tiempo, cuando se estaba muriendo Jesús, que la tierra se volvió oscuro. Y cuando al momento de que el Espíritu se fue de él, se fue de Jesús, una sombra, una tela que estaba encima de las escrituras se dividió en dos pedazos, y un terremoto y un sismo pasó por la tierra, y en ese instante la gente empezó a arrepentirse y a pensar verdaderamente que este era el Hijo de Dios. Yo creo que
Pensando en esas palabras, Eloi, Eloi, lama sabachthani, la señora Eddy dijo, fue la posible pérdida de algo más importante que la vida humana, de lo que lo conmovió, el posible malentendido de la influencia más sublime de su carrera. Este temor añadió la gota de hiel a su taza. La carga de esa hora era terrible, más allá de la concepción humana, la desconfianza de las mentales mortales, que no creía en el propósito de su misión, era 1.000.000 de veces más aguda que las espinas que perforaban su carne. La verdadera cruz, nos dice la señora Eddy en su libro, la verdadera cruz que Jesús llevó a la colina de la pena fue el odio del mundo, a la verdad y al amor. Bueno, esa es la historia de la crucifixión. Y ahora volvemos al título de la charla. ¿Por qué el Viernes Santo se llama Viernes Santo? ¿Qué es lo que tiene de bueno? Tenía que ser. Y ahora avanzamos hacia la resurrección. Esto es lo importante que son para nosotros como científicos cristianos, la crucifixión y la resurrección. Nosotros solo tenemos 6 principios o puntos importantes en nuestra iglesia y 2 de ellos son lo siguiente. Los cito de nuestro libro de texto Ciencias y Salud. 1. Como seguidores de la verdad, tomamos la palabra inspirada de la Biblia como nuestra guía suficiente para la vida eterna. 2. Reconocemos que la crucifixión de Jesús y su resurrección sirvieron para elevar la fe, para entender la vida eterna. ¿Alguna vez te preguntaste por qué 3 días antes de la resurrección? ¿Por qué 3 días en la tumba? Profecía otra vez. Porque así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del monstruo marino, así será el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Así ella está citando a Jonás de la Biblia. Había otra razón también. Bajo la tradición judía, el espíritu de una persona permaneció con él durante 3 días y después de 3 días el espíritu se va. Si su resurrección hubiera ocurrido en el mismo día o incluso al día siguiente, hubiera sido más fácil para sus enemigos argumentar que nunca había muerto de verdad. Puede ser por eso que Jesús esperó unos días antes de resucitar a Lázaro, para que nadie pudiera negar el milagro. Y ahora, nuevamente, regresamos a la resurrección. Era muy temprano, al otro día de que resucitó Jesús, que llegaban todos al lugar donde había estado Jesús y vieron que no estaba bloqueada la puerta donde estaba enterrado Jesús y había al lado un joven vestido de blanco y no tenían miedo. Y este joven vestido de blanco les decía a ellos, no tengan miedo, buscan a Jesús de Nazaret, que fue crucificado. Él está resucitado. Esas palabras quizás eran las 3 palabras más importantes que se han dicho en la historia del universo. Estas mujeres, las mujeres que querían recoger el cuerpo de Jesús, no sabían qué pensar. María Magdalena llegó también y habló con ese joven vestido de blanco, y el joven le indicaba que debería ir a contarlo a los discípulos,
que Jesús no había muerto. Y ella fue a decírselos, pero ¿qué creen? Los discípulos no creían. Pero esa es otra historia que vamos a pasar otro día. Bueno, después de eso, Jesús se apareció a 2 hombres en camino a otro pueblo, y ellos tampoco lo creían que era Jesús. Y Jesús se quejaba con ellos. Quería darles pruebas de que era un humano, que no era una fantasma que había vuelto. Quería darles pruebas que era Jesús. Eso siempre me había conmovido mucho, porque tiene que ver con Tomás, que dudaba mucho. Jesús, cuando se le apareció a Tomás, le dijo, pon tu mano en mi lado. Y en ese momento Tomás dijo, ay, mi Dios, mi Señor. Y Jesús dijo, ahora estás feliz porque viste la prueba, pero los que más son felices y son creyentes son los que creen y no han visto pruebas ni evidencias. Yo creo que eso se refería a todos nosotros que hoy en día seguimos al ejemplo de Jesús. Quizás no hemos visto sus pruebas, pero somos aquí los creyentes. Estamos aquí juntos. Bueno, pasamos ahora a esta mañana en cuando Jesús encontró a los discípulos pescando en la playa. Ellos estaban confundidos, no sabían qué hacer, sabían y regresaban a hacer lo único que sabían, que era la pesca. Pero no pescaban nada. Toda la noche estaban incómodos, inconsolados, hasta que regresaban a la playa y vieron a alguien, un hombre que estaba cocinando. Él estaba cocinando un pescado ahí en la playa. Y este hombre les preguntaba, ¿qué tal la pesca? Y ellos contestaban que no habían encontrado nada. Y este hombre les dio el sabio consejo, pon su red al otro lado. Y al instante que hacían eso, cientos de peces se echaban adentro. Y luego, encima de eso, la red no se quebró. Esos eran para ellos 2 pruebas, eran 2 milagros. Y ahí estaba Juan. En la Biblia decían Juan, el adorado, el discípulo más adorado de Jesús. Y Juan estaba ahí. Juan fue uno de los primeros en reconocer que eso era Jesús, que había resucitado. Entonces regresaban todos ellos juntos a la playa, llegándose a la orilla del mar. Y una amiga mía escribió un poema sobre ese momento. Pero quiero hablar con ustedes. Antes quiero mencionar algo que no puedo incorporar a este poema. Y era así, que cuando llegaban a la playa, Jesús les preguntaba 3 cosas. Le preguntó a Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro dijo, claro que sí, usted sabe que le amo. Y Jesús dijo, entonces dale de comer a mis ovejas. Y Jesús le tenía que preguntar 3 veces, Pedro, hijo de Jonás, ¿me amas más que los demás hombres? ¿Me amas más? Y Pedro le contestaba otra vez, claro que sí, mi Señor, usted sabe que le adoro. Y respondió Jesús,
entonces darle de comer a mis ovejas. Y sabemos que en arameo hay 3 verbos diferentes para la palabra amor. Lo más abajo es eros, que significa amor erótico. De ahí viene el concepto del amor erótico, el amor erótico. Después viene filos, el amor al pueblo, el amor a la gente. Los que ayudan a los pobres, ellos expresan ese tipo de amor que es filos. Pero arriba, lo más puro, el primer nivel, el tipo de amor más puro es agape. Y de ese tipo de amor estaba hablando Jesús. Amar a tu vecino como amas a ti mismo. Eso es agape. Entonces es bueno entender ese detalle, que en ese instante Jesús usaba esta palabra, agape. Preguntaba a Pedro si sentía agape por él. Y Pedro respondió con filos. Por eso Jesús le preguntaba la segunda vez, ¿me amas con la forma de agape? Y Pedro respondió, sí, pero con filos. Y a la tercera vez, Jesús cambió el verbo y uno de los discípulos también. Jesús, en vez de decir agape, usó la palabra filos, entendiendo al maestro que quizás Pedro en este instante no estaba listo para expresar agape. Así que el maestro le ofreció algo que Pedro sí podría aprender y sí podría expresar, que era filos. Así era la sabiduría de nuestro maestro. Bueno, vamos a cerrar con este poema que habla de esos breves momentos. Llegamos hasta ahí, donde estaba el barco, con los suaves movimientos del agua que decía lap, lap, lap. Estábamos tan cansados. Era la noche. Nos quedábamos en el pasto, fingiendo que nunca pasaba esa noche tan horrible. Era como un sueño, más bien era una pesadilla. Pero yo sabía que cuando la luz era más fuerte, que Jesús ya se iba. No estaba cansado. Estaba despierto, pero es que era tan lleno de paz ahí en la montaña. El cielo vuelto a la tierra. Sí, eso era. ¿Alguien me entiende? Escuché el canto de un pájaro, un insecto que me cruzaba las piernas en el pasto. Era tan amoroso, era tan hermoso. Y aún así seguía su voz. Y en ese instante entendí que su mensaje era de que somos pescadores de hombres. Pensé, eso es el mensaje. Y yo puedo hacer eso, puedo amar a la humanidad. Y él estaba hablando a Pedro, hablando del amor. Y vi lo que quería decir. Y yo decía, sí puedo amar. Y no te voy a fallar. Era como una luz tan fuerte que tenía que cerrar mis ojos. Y cuando los abrí de nuevo, él ya se había ido. Pedro y Juan estaban ahí cerca del fuego, que ya era cenizas. El pan y el pescado se había acabado. Y Pedro tenía una mirada tan triste, una tristeza infinita.
y vi las rayas del sol en su cara, y nunca más había visto una mirada tan triste. Y Juan estaba ahí y dijo algo. Dijo, ven, tenemos trabajo que hacer, tenemos obra que hacer. Jerusalén nos espera y también el mundo. Muchas gracias a todos, les deseo un Pascua muy feliz. Muchas gracias.